Enfocado. Ya tenemos en nuestros estudios a la doctora Catherine Medina, con quien vamos a conversar interesantes temas de todo lo que tiene que ver con salud odontológica. Pero ella me dice que tiene un tema para introducir. Hoy vamos a tener especialmente las líneas telefónicas abiertas. Por favor, Saulo, me pone los teléfonos en pantalla porque la doctora quiere contestar sus preguntas. Si usted desea hacerlo, puede llamarnos aquí al 809-616-1772 y desde el interior sin cargo 1-809-200-8248 para todos ustedes. Doctora, saludo, ¿cómo están? Muy bien, Robert, ¿y tú cómo te encuentras? Estamos bien, gracias a Dios, doctora. Qué bueno, qué bueno. Doctora, yo decía antes de usted llegar aquí al set, de que hablamos de piezas, pero a veces muchas personas entienden que la única alternativa que tiene una pieza dental es la extracción. Me gustaría conocer un poquito de eso, ¿qué le parece? Perfecto. La extracción es un tema muy controversial porque realmente desde años antiguos, pues es lo que más se conoce acerca de la odontología, o sea, fue lo primero que se inició como tratamiento realmente y en cierto tiempo fue lo único que había como tratamiento. Cuando hablamos de un dolor dental, un dolor de alguna pieza en específico, pues lo que se pensaba era en extracción. Al pasar de los años ya las cosas han cambiado, por suerte, porque las piezas dentarias definitivamente que son órganos que son invaluables, no tienen precio. Entonces, con el pasar de los años, pues se han desarrollado lo que son distintos tratamientos, que ya lo último en lo que pensamos para una pieza dental es en extracción. Muy bien. Exactamente, sí, es lo último que se hace. Ya luego de agotar algunos pasos, pues si no hay opción, entonces nos queda la extracción, pero ya es el último paso que podemos agotar, tanto en adultos como en niños, que era algo que quería recalcarte en el día de hoy, porque muchos pacientes piensan o tienen el conocimiento que solamente las piezas importantes son las piezas que son permanentes, o sea, las piezas dentales que son permanentes, y que las piezas de leche, como bien conocemos, pues no tienen gran importancia porque luego se van a reemplazar, porque van a venir unas nuevas, y tenemos la idea a veces de que si el niño tiene un problema dental, pues la extraemos y ya, y no es así. Ok, excelente, doctora. Su amigo Saulo la apoya fuertemente. Mire cómo tiene unas imágenes ahí de un proceso de extracción de una pieza. Y qué bueno, Saulo es una estrella produciendo, señores. Así doctora, entonces permítame organizar un poquito las ideas. Usted cuando empezamos a hablar del tema caries, yo he visto que usted ha ido agotando algunos temas. Entonces, el tercer ciclo de lo que tiene que ver con una caries, con una molestia, es la extracción. Ya sería la última alternativa por lo que usted me explicaba. Exactamente, sería la última alternativa. Vamos a recordar que una extracción dental no es más que desprender un órgano dentario que se encuentra dentro de su alveolo, dígase en el hueso y en la encía. Entonces, cuando ya hablamos de extracción dental, pues vamos a extraer, a quitar esa pieza de ahí, ya para que haya una sutura y luego una cicatrización. Es lo ideal. ¿Qué tiempo dura una recuperación después de una extracción, doctora? Bueno, el paciente ya para volver a su vida normal, dependiendo, claro, de qué cirugía estemos hablando, porque en odontología las cirugías pueden ser muy variadas. Pueden ser cirugías muy simples, como que el paciente ya a la hora se sienta normal, incluso antes, o pueden ser cirugías un poco más complicadas, que se tome algunos 3 días, 4 días, en el paciente volver a su vida normal. Pero cabe recordar que aunque el paciente se sienta bien, hay un proceso que se está llevando a cabo dentro de ese hueso, dentro de ese alveolo, que está cicatrizando y se está formando hueso, porque el espacio que se queda vacío, entonces se rellena de hueso, y ese proceso puede tardar meses. O sea, en ese proceso se va un tiempo, aunque el paciente no se dé cuenta, pues debe de tener algunos cuidaditos y tratar de no lastimar esa zona, porque el proceso sigue. Entonces, aunque el paciente no se sienta ninguna molestia, pues ahí hay una formación ósea que es sumamente importante. Doctora, hablamos de procesos de recuperación, pero hay algo que es muy frecuente cuando a uno le suelen extraer una pieza, es que a veces sosturan, como usted decía, le dan lo que nosotros conocemos popularmente como que le dan puntos. Puntos, exacto, es la sutura. Le dieron puntos, una sosturación. Pero a veces vemos, doctora, que esa sosturación, a veces la persona sigue botando sangre y esto puede crear a veces ciertos problemas hasta con la pérdida de sangre masivamente. ¿Cuál es el peligro que puede tener una persona luego de una extracción
de no haber llevado el reposo necesario a este proceso? Bueno, mira, Robert, siempre cuando el paciente va a consulta y se hace una cirugía para una extracción, hay unos pasos que el paciente debe de seguir, que obviamente el odontólogo debe de explicarle, porque el paciente regularmente no lo sabe. Sí. Por ejemplo, un paciente que se hace una cirugía no debe de estar escupiendo, no debe de enjuagarse, no debe de batir nada en la boca, porque todos esos factores aumentan el sangrado. Después que se hace una extracción, se forma un coágulo de sangre en el espacio donde estaba el diente. Sí. Entonces, cuando nosotros hacemos estas cosas, como escupir, batir algo en la boca, tomar líquidos con solvente, etcétera, etcétera, ese coágulo suele irse. Y entonces aquí es que comienza el sangrado, muchas veces un sangrado excesivo, a veces no. Entonces todo eso debemos de evitarlo al momento de hacer una cirugía, por lo menos los primeros 3 días. Aparte de eso, el paciente debe de guardar reposo en la casa, obviamente, debe de recostarse, no acostarse plano, sino recostarse, quedarse un poquito reclinado, que eso le va a ayudar bastante. Es un paciente que debe de hablar lo menos posible, o sea, luego de una cirugía, el paciente debe de quedar un poco mudo, como yo le digo. Sí. Y, por ejemplo, la ingestión de alimentos calientes no debe ser siempre frío. Perdóneme, doctora, porque usted hará atención Noticias del Cibao, atención Edwin Marte, no sé si está por ahí. Doctora, porque ahí es que vamos con la cosa, porque yo le digo a usted que esto no se va a detener, porque las informaciones van llegando y siempre son necesarias. Así es. Cuando uno se retiraba una pieza, lo primero es que le decían, tiene que beberse su sopita de fideo suave con papa, pero que la sopa es caliente. La sopa es caliente. Siempre yo le digo al paciente, como siempre piensa en beberse una sopa, en tomarse una sopa, le digo, te la puedes tomar. La enfrías, y cuando esté a temperatura ambiente, entonces tómatela. Caliente, no se la debe tomar. Doctor, todo frío. O sea que lo ideal, incluso si el paciente puede tomarse un jugo, una batida que esté bien fría, pues es más recomendable que una sopa. Doctora, perdóneme, porque usted me ha desmontado un santo de toda la vida a mí. Así es. Yo he entendido todo eso, es lo que yo calientes. Pero no la sopa que es lo que uno toma. Es un alimento que regularmente se toma caliente. Pero ¿y el frío no molesta para esa herida? No, al contrario, el frío ayuda, calma y ayuda a la cicatrización. E incluso cuando un paciente se hace una extracción, pues es recomendable colocarse compresas frías por fuera 20 minutos intermitentes, 20 minutos sí, 20 minutos no, por lo menos el primer día que haga eso y mejora bastante, calma el dolor, ayuda a la cicatrización. El primer día, luego de una cirugía, lo ideal es que todo lo que vayamos a consumir sea frío, todo, helados, batidas, como bien te había dicho, alguna gelatina, alimentos blandos, obviamente, pero fríos, nunca calientes, nunca calientes, no. Doctora, yo recuerdo un caso y es que a mí me llama mucho la atención. Sí. Un joven que luego del proceso de extracción de una pieza, a raíz le empezaron algunos problemas, algunas situaciones y el joven luego perdió la vida. Ok. ¿Esto es posible? ¿Es posible que sea por la pieza o cualquier otra causa? No necesariamente exactamente por la pieza. Mira, hay pacientes que tienen alguna enfermedad o alguna condición sistémica. Están débiles y cualquier agresión que se le pueda hacer en ese momento, en cierto momento, pues puede potencializar ese problema que el paciente tiene. O sea, por una extracción dental solamente no debe un paciente morir. Incluso si tú buscas los casos registrados que han sucedido, son muy pocos, la verdad. Pero siempre tú sabes que cada organismo es diferente, cada quien se cuida de manera diferente. Y hay pacientes incluso que tienen enfermedades que desconocen, situaciones que desconocen, déficits a veces de alguna vitamina que desconocen. Y entonces van a hacerse una cirugía. Sabrá Dios qué tipo de cirugía fue, porque como te dije, hay cirugías que son muy sencillas, como que el paciente ya al ratito está perfectamente, pero hay cirugías que son bastante complicadas. ¿Cómo cuáles? Va a depender la pieza. Que son más complicadas? Ahí va a depender la pieza. O sea, hay pacientes, por ejemplo, que tienen piezas que son bastante grandes, bastante fuertes, piezas a veces que se unen a los huesos, que son bastante complicadas para extraer, piezas a veces que por su forma, por sus raíces que son, recuerda que hay piezas de 2 y de 3 raíces. Si esas raíces, por ejemplo, no están paralelas, tienen diferentes formas, para extraerla es un poco tedioso. Entonces hay muchas situaciones que siempre uno evalúa cuando va a hacer la extracción con una radiografía antes de.
sea, siempre para la extracción debemos de tener una radiografía a mano, siempre y cuando sea posible, porque hay piezas que tienen muchísimas situaciones que a veces tú no piensas, porque no son la mayoría de los casos, pero sí, te sorprenden. Entonces habría que ver qué tipo de cirugía le hicieron, si fue una extracción, pero cómo estaba esa pieza que le extrajeron, o sea, qué posición tenía, a veces si está anclado al hueso, o sea, cómo la hicieron la cirugía, y muchas cositas, la sutura, cómo él se cuidó, o sea, son muchas cosas, intervienen muchos factores, que no podemos decir, bueno, se murió por una extracción. Okay. Es realmente hasta raro escuchar eso, pero ha pasado y sucede, y no deja de pasar porque somos humanos. Claro que sí, claro que sí. Doctora, cuando usted dice de que cada pieza es un proceso distinto de extracción, en lo que entendemos, por ejemplo, las piezas, hay una condición diferente de extracción, no sé cómo es que ustedes le llaman, un maxilofacial, así. Es que hay tipos de piezas distintas para fines de extracción, vamos a ver. Sí, te voy a hablar, te lo voy a dar en grupo. Por ejemplo, tenemos los molares, como tú bien sabes, allá atrás, los más posteriores, son las piezas que regularmente son las más complicadas, porque son piezas que tienen 3 raíces, y se complica el momento de tú extraerla por la forma, casi siempre, de las raíces. Hay piezas que tienen 2 raíces, que son los premolares, que a veces no nos dan mucho trabajo, y las piezas anteriores. Un condicionante es la forma, como bien te había dicho. Otro condicionante es, por ejemplo, las piezas que están endodonciadas, que tienen tratamiento de canal, que, como estuvimos hablando la cita pasada, que estas piezas son más débiles, entonces tienden a fracturarse. Cuando tú lo vas a extraer, tienden a fracturarse. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y hay otras piezas, por ejemplo, como los terceros molares, que se quedan sin erupcionar. O sea, que no suben, no se ven, están dentro, debajo de hueso. Aquí se complica. Cuando estas piezas se encuentran en esta posición regularmente, ya hay que retirar encía, hay que retirar hueso, y muchas veces hay que dividirlas para poderla extraer. Entonces aquí entra el trabajo del maxilofacial, que es el cirujano que se encarga de hacer este tipo de cirugías que son un poco más complejas. Hay otros dientes que no son justamente los terceros molares, que se quedan retenidos, como los caninos, que se quedan por aquí arriba, los laterales. Entonces muchas veces se debe hacer un abordaje por la parte del paladar o por la parte de aquí vestibular, o sea, abrir por aquí para poder extraerlo. Esos son casos en los que se necesita un maxilofacial, un cirujano bucal, para que pueda llevarlos a cabo. Doctora, usted recuerda que antes, a veces en nuestros sectores populares, veíamos a veces niños jóvenes que tenían lo que se le dice popularmente andana. Sí, que todavía los vemos. La andana, lo que pasa es que ahora es menos frecuente gracias a la ortodoncia. Sí, no, ya casi no se ven. Antes los muchachos tenían 2 y 3 andanas aquí, decían que fue que le salió uno encima de otro, Así es. Y yo recuerdo casos particulares, doctora, de que me decían que no se la pueden extraer por lo que esto conlleva, de lo que tiene a veces conexiones con la parte aquí de la cara y demás. Entonces, ese proceso es muy traumático, es muy doloroso. No necesariamente. Mira qué pasa. Regularmente las andanas la podemos ver en los dientes. Así que se llama científicamente, caninos. Andana. Exacto. O se pueden llamar también dientes ectópicos cuando están en mal sitio. Muy bien. Estas condiciones se pueden ver regularmente en la parte, o los caninos, como bien te decía. Los caninos erupcionan a una edad aproximada de 11 años. En los niños muchas veces se hacen extracciones tempranas, los niños regularmente antes no le ponían ningún tipo de aparato para ese espacio de la pieza que se extrajo, poder guardarlo, que es como se hace hoy en día, como debe de ser. Entonces, estas piezas no es el problema en conexiones ni que no se puedan extraer, sino que estas piezas son sumamente importantes. Los caninos son pilares muy fuertes, piezas largas, la pieza más larga anterior, raíces fuertes, y que le dan también forma a la cara. Ninguno de los odontólogos, por decirlo así, queremos que los pacientes pierdan los caninos. Tratamos de salvarlos. Incluso cuando los pacientes tienen andana, como bien lo conocemos, tratamos incluso de sacar o extraer los premolares y poner los caninos en su posición, para que no sea el canino que se pierda, para poderlo alinear, porque recordemos que estos dientes se colocan en estas posiciones porque no tienen espacio. Entonces, cuando extraemos otras piezas, que regularmente se hace
para el área de ortodoncia, extraer los premolares para colocar los caninos en su lugar, pues eso es lo que tratamos de hacer. Muy bien. Pero no es tanto porque las conexiones que tiene, porque eso, con el cuidado necesario, no hay ningún problema. O sea, si tú haces la cirugía con el cuidado necesario, no te debe traer ningún problema. Ahora, la importancia es del diente que está aquí ectópico, que está fuera del lugar, que es muy importante, es el canino, entonces no se debe extraer, siempre y cuando se pueda salvar, claro está. Qué bien, qué bien. Señores, yo creo que la doctora ha explicado todo en lo que tiene que ver con extracción. ¿Se nos queda algún puntico, doctor, en cuanto a eso, yo creo? Sí, quería puntualizar más acerca de los niños, Vamos de la parte de los niños, porque en consulta llegan muchos pacientes con niños pequeños, como te había dicho ahorita anteriormente, que tienen caries, dientes cariados, piezas cariadas de leche, y los padres optan, o es su primera opción, extraerlo. Entonces, de ahí en esa parte hay poca conciencia. Hay muchos padres que todavía tienen esa mentalidad de querer extraer los dientes de leche. Los dientes de leche tienen un rol sumamente importante, Robert. No están ahí para ocupar un espacio. Y justamente ese es uno de las funciones que tiene. Los dientes de leche cubren un espacio del diente permanente que posteriormente va a llegar. Entonces, muchas veces cuando esos padres optan por extraerles piezas a sus niños pequeños, entonces cuando viene la dentición permanente, estos dientes tienen problemas y comienzan a piñarse. Excelente. Aquí comienza el problema, que luego necesitamos ortodoncia, etcétera, etcétera. Lo ideal es llevar al niño a tiempo al odontólogo para evitar esto, o en caso de buscarle la mejor solución, ya sea haciendo su obturación o colocando un aparatito de ortodoncia que se utiliza, que es bastante bien, funciona bastante bien para guardar ese espacio. Excelente, excelente, doctora. Yo creo que brillante. Doctora, luego de esa explicación, si alguien se motiva, si alguien tiene una situación que necesite una extracción, que necesite cuidar una carie, todo lo que es el proceso que tiene que ver para una salud vocal excelente y en perfectas condiciones, una sonrisa como la que brindamos nosotros a nuestra audiencia de Enfocado, ¿dónde deben contactarla y cómo pueden hacerlo, doctora? Ok, lo pueden hacer a través de los números 809-536-8763. También nos encontramos en la Obando, antes de la Máximo Gómez, Villalinda, calle Primera, al segundo nivel. Muy bien. Centro Odontológico Medina. Ok, para hacer su cita a las redes sociales suyas, doctora, para si alguien también le desea contar. Nos puedes encontrar en Catherine MQ. Muy bien, excelente, excelente. Sí. Yo creo que ahí está todo dicho y cualquier situación, contactar a la doctora Catherine Medina para disfrutar de una sonrisa saludable y evitar perder las piezas. Vamos a conservarlas y esos dientes de leche que son tan importantes, vamos a permitir que nuestros hijos puedan crecer con ellos y hacer el espacio que necesite para tener una boca en perfecto estado. ¿De acuerdo? Así es. Es así, doctora. Nos reencontramos mañana a las 5 de la tarde en su canal 24, 69 de UHF, pero también en nuestras redes sociales, @EnfocadoTV. Recuerde suscribirse y darle me gusta para que reciba nuestros contenidos y sigan en nuestras redes para estar en comunicación con ustedes. Somos Enfocados. Hasta mañana. Doctora, muchas gracias. Muy buena explicación, gracias doctora. Gracias a ti, Robert. Bien, gracias, doctora.